Hola a todos, estamos por concluir la segunda unidad de este curso de Fundamentos de Programación. En esta segunda unidad estuvimos trabajando con el programa de PCInt, que es un programa para poder escribir algoritmos y diagramas de flujo de una manera más dinámica y que ustedes puedan aterrizar esos conceptos que estuvimos viendo en la unidad 1 de resolución de problemas. Hasta este momento los ejercicios que hemos hecho son muy sencillos. La mayoría de los problemas que hemos atacado se resuelven utilizando operaciones aritméticas y sin ninguna complejidad. Conforme vayamos avanzando en el curso, los ejemplos y ejercicios van a ir aumentando su complejidad con la intención de que tú puedas entrenarte y puedas practicar y mejorar tu lógica de programación. Bueno, en esta lección vamos a ver un poquito la solución de esos ejercicios que dejamos al final. Estos ejercicios están en la página del curso, que bueno, les dejo aquí el enlace dentro de la descripción del video para que ustedes se puedan inscribir. Es totalmente gratuito. Al inscribirse pueden acceder a estos ejercicios que vamos a estar dejando en cada unidad. En la unidad 1 ya dejamos una serie de ejercicios. De esos no hay video aquí en el canal de YouTube. Está directamente la solución dentro del curso. Y en esta ocasión sí decidí hacer el video para analizar un poquito la solución debido a que el tema es de interés. Estamos empezando a capturar nuestros algoritmos y es importante que ustedes entiendan a detalle por qué lo estamos colocando así o por qué lo estamos escribiendo y por qué estamos creando esta solución. Además de eso, es muy importante para cualquier programador aprender a leer los programas, aprender a interpretar los algoritmos, que en este caso no solo a escribirlos, ¿no? Es también parte importante del aprendizaje de la programación y de la lógica, poder entender y poder leer estos algoritmos. Así que el día de hoy no los vamos a capturar, simplemente vamos a analizar las soluciones y los vamos a leer. Recuerden que el curso vamos avanzando, ya estamos ahorita en la unidad 2 y estamos en la parte de ejercicios. Estos son los ejercicios que están en la página, son un par de problemas. El primer ejercicio dice: el dueño de una tienda compra un artículo a un precio predeterminado, obtener el precio en el que lo debe vender para obtener una ganancia del 30%, y nuestra tarea es escribir un algoritmo en PCI que pueda resolver esta opción, que pueda generar la resolución de este problema. Recuerden que para eso nosotros ya tuvimos una lección de resolución de problemas en la cual vimos cómo nosotros podemos identificar la parte de los datos de entrada, los datos de salida y las fórmulas o procedimientos para poder resolver cada uno de los problemas. Recuerden, ese era el primer paso que nosotros seguíamos. Existe toda una metodología y en la lección del curso de resolución de problemas y algoritmos ahondamos un poquito más en el proceso, pero siempre hay que detectar estas tres partes. Recuerden que nuestra computadora va a recibir los datos de entrada, va a procesarlos a través de las fórmulas o procedimientos que les indiquemos y nos va a dar alguna salida. Este es el primer ejercicio. Hasta aquí, si tú no lo has hecho, yo te recomiendo que vayas al curso, que te inscribas, veas la sección de ejercicios y que puedas a través de esto realizarlos y posteriormente puedas ver esta solución que vamos a ver. Si ya lo hiciste, vamos a ver la solución. En esta parte están las soluciones ocultas y viene la solución que nosotros hicimos al ejercicio 1. Voy a colocar aquí directamente el algoritmo que previamente ya había realizado, obviamente respetando el enunciado o nuestro problema a atacar. Recuerden la estructura de nuestros algoritmos. Todo algoritmo tiene que tener un inicio y tiene que tener un fin. En el caso de PCInt, además de eso, colocamos un nombre para nuestro algoritmo. En este caso es el ejercicio 1. Y recuerden que aquí, si lo comparamos, este problema lo habíamos utilizado en la unidad anterior. Hicimos algunas variantes. Aquí está nuestro algoritmo que habíamos hecho anteriormente. Este fue el algoritmo de la unidad anterior, en el cual recuerden que nosotros ya habíamos visto algunos constructos o palabras
reservadas que manejan de manera general los pseudocódigos. Este sería nuestro pseudocódigo, la representación de nuestro algoritmo, donde nosotros pedíamos el dato de entrada. Recuerden, aquí, según nuestro problema, la persona quiere ver cuánto sería el precio de venta de un artículo con una ganancia del 30%. Entonces nosotros necesitamos como dato de entrada cuánto cuesta ese artículo. Por eso lo colocamos con un input. La fórmula con la cual lo vamos a resolver, necesitamos simplemente hacer una fórmula muy sencilla donde colocamos precio del artículo por 1.30 para poder saber el porcentaje. Aquí se pueden aplicar varias operaciones aritméticas para obtener el mismo resultado. Yo dejé al final esta, ahorita lo vemos un poquito dentro del programa. Y al final ocupamos la palabra reservada display, que recordemos nos ayuda a imprimir un mensaje en pantalla en el cual colocamos el precio del venta. Tiene nuestro inicio y tiene nuestro fin. Vamos a ver un poquito ya ahora sí nuestro programa en PCIN o nuestro algoritmo en PCIN, porque todavía aquí no estamos generando los programas. Recuerden, la idea de PCIN es escribir nuestros algoritmos en un pseudocódigo totalmente en español. Estoy colocando después del nombre unos comentarios. Recuerden, los comentarios son muy importantes para que nosotros como programadores, cuando regresemos a revisar algún código, nos acordemos por qué escribimos esa instrucción, por qué nombramos así una variable, por qué generamos alguna función, por qué generamos o tenemos así ese bloque de instrucciones. Nos ayuda mucho a recordar, ya que a veces pasa tiempo en que volvamos a regresar a dar mantenimiento, modificar alguno de nuestros códigos, y también ayuda como referencia a otros programadores que estén entrando y viendo nuestro código. El comentario que puse aquí es que primero vamos a mandar un mensaje. Si vimos ahorita en el pseudocódigo, nosotros directamente nos íbamos a la parte del input y pedíamos el precio del artículo. Para el pseudocódigo es válido, pero recuerden también que normalmente los programas van a ser operados por usuarios que no somos nosotros, y hay que tener en cuenta sus necesidades y que sea muy fácil para ellos interactuar con nuestro programa. Si nosotros tenemos que explicar cómo nuestro programa debe operar, en este caso no es intuitivo y es difícil, para el usuario poderlo operar. Tenemos que hacerlo lo más fácil posible cuando creamos nuestras interfaces, que sean totalmente intuitivas, que estén adaptadas a la experiencia del usuario, lo que es el user experience, y también a las interfaces de usuario. Hay toda una filosofía y una metodología para poder crear este tipo de interfaces intuitivas. En nuestro caso, nuestra interfaz es la consola. Estamos generando la consola o la salida que nos maneja PCIN. Es muy sencilla, pero aún así tenemos que tratar de ponernos en el lugar del usuario. Por eso en el primer comentario colocamos que vamos a mandar un mensaje para que el usuario sepa qué dato va a introducir. En este caso el dato es el precio del artículo. Recuerden que nosotros tenemos una instrucción que ya vimos en los ejemplos anteriores, que es la instrucción escribir, en la cual es similar a la instrucción o al constructo display de los pseudocódigos, y posteriormente tenemos que colocar el mensaje que queremos mostrar en pantalla, entre comillas simples o comillas dobles. En este caso introduce el precio del artículo. Una vez que mandamos este mensaje, el usuario ya sabrá que tiene que teclear y nosotros lo tenemos que almacenar. Ese lo vamos a almacenar en una variable que vamos a llamar precio artículo, utilizando la instrucción leer, un espacio y el nombre de la variable donde lo voy a almacenar, que en este caso es precio artículo. Recuerden ustedes que la parte de variables lo vamos a ver adelante, hay un tema específico para esto, y las diferentes formas en cuales o las diferentes reglas que se siguen en los lenguajes que vamos a estar utilizando para poderlas incorporar en nuestros programas. Pero si vemos hasta este momento, recordemos que una variable nos va a ayudar a almacenar un valor que puede variar a lo largo de la ejecución de un programa. También tenemos las constantes, que son muy similares, en las cuales almacenamos un valor y este no cambia a lo largo de la ejecución del programa, pero eso ya lo estaremos viendo más adelante. Ahorita no se preocupen, simplemente precio artículo va a almacenar lo que el usuario introduzca dentro del programa con su teclado. Posteriormente hay que realizar la fórmula o el cálculo para resolver el problema que ya previamente lo teníamos, donde decimos que precio venta es igual a precio del artículo por 1.30. Y después mostramos en pantalla, utilizando nuevamente la función escribir, el precio de venta con una ganancia del 30% es, y mandamos a imprimir el precio venta. Recuerden, en esta parte estamos concatenando o uniendo
dos cuestiones. Primero, una cadena de caracteres, que es el precio de venta con una ganancia del artículo, que va entre comillas, y posteriormente el valor que almacena una variable que se llama precio venta. Y con eso terminamos nuestro algoritmo. Nuestro algoritmo cumple la resolución del problema. Recuerden, cada persona puede escribir una solución diferente porque cada persona tiene un razonamiento diferente y tenemos varias operaciones para poder obtener el 30% de un artículo y podérselo agregar a nuestra salida. Por ejemplo, nosotros podríamos haber escrito precio venta va a ser igual a precio del artículo por punto 30, que con eso nosotros podemos obtener la ganancia. De hecho, yo podría escribir una variable que se llame ganancia. Y posteriormente yo podría decir que el precio venta va a ser igual a ganancia más el precio del artículo. Aquí ya estoy escribiendo dos líneas de código, pero la solución va a ser válida para resolver nuestro programa. Si yo introduzco un artículo que vale 100, me va a dar como resultado que el precio de venta con una ganancia del 30% va a ser de 130. Lo mismo que si lo hubiera dejado como lo tenía originalmente dentro de mi resolución. Recuerden, hay que guardar nuestros códigos para que si los cerramos no ocurra ninguna modificación. Igual coloco el 100 y me da 130, que es el valor que yo ya tengo con la ganancia. O podría haber generado otra opción donde diga que precio venta va a ser igual al precio del artículo por punto 30 para calcular el porcentaje, o por 30 entre 100, etc. Recuerden, hay varias operaciones matemáticas que podemos ocupar, más el precio del artículo. Lo mismo que está en las dos líneas anteriores, simplemente lo coloco en una sola línea. Este también podría ser otra opción que tenemos para resolver nuestro problema. Si vemos, podemos correr nuestro programa y nos sigue dando el mismo resultado. No hay algoritmos correctos e incorrectos. Si tú llegaste a una solución diferente, es totalmente válido. Al final, después lo que se analiza es la computabilidad del algoritmo, ¿no? Si tiene más líneas de código y tiene más procedimientos, puede ocupar más recursos dentro de la computadora, entonces computacionalmente puede ser más pesado o difícil de ejecutar, e incluso si no tenemos una buena lógica podemos desbordar la memoria de nuestra computadora. Recuerden, en la introducción vimos cómo se ejecutan estos programas y bueno, normalmente buscamos algoritmos que sean más eficientes que otros dentro de la parte computacional. En este caso, pues, y hay toda una teoría también para eso que en este curso no vamos a tocar, pero en este caso cualquier solución que tú hayas encontrado hasta este momento es válida. Realmente los algoritmos que estamos haciendo no requieren grandes recursos, son ahorita básicos para que tú aprendas a programar y empieces a practicar la lógica de la resolución de problemas. La clave está en estas fórmulas. Aquí está la solución del problema y lo demás simplemente son mensajes de entrada y salida y de interacción con nuestro usuario. Ese es nuestro primer ejercicio. Aquí está la solución en la página. Me tomé la parte de hacer el video para explicar un poquito el por qué. En los ejercicios, en la solución de los ejercicios de la unidad 1 lo colocamos toda la explicación aquí mismo. Si no lo has visto, inscríbete al curso. Está solamente en la página. También coloqué el diagrama de flujo que se genera a partir de PCIN. Si no sabes cómo generarlo, en la lección anterior lo hicimos, en los ejemplos 1 y 2 de esta unidad. Y aquí tenemos nuestro diagrama de flujo generado por PCIN, que es muy similar al diagrama de flujo que generamos en la unidad anterior dentro de la resolución de problemas y algoritmos. Y dejamos un ejercicio más que es más sencillo. Dice:
Ejercicio 2 dice: la presión, el volumen y la temperatura de una masa de aire se relaciona por la siguiente fórmula, donde masa es igual a presión por volumen, todo esto dividido entre 0.37 por la temperatura más 460. Dice: escribe un algoritmo utilizando PSeInt para calcular la masa. No olvides detectar los datos de entrada, los datos de salida y las fórmulas o procedimientos a resolver. Recuerda que es muy importante detectar estos valores. Una disculpa por la falta de ortografía, pero aquí es muy importante detectar estos valores, los cuales ustedes van a ocupar para resolver el problema. Datos de entrada, pues vamos a necesitar la masa, la presión y el volumen, y también la temperatura, que son parte de nuestra fórmula. El procedimiento, la fórmula para poderlo resolver ya está dada, ya no tenemos que pensar como en el ejercicio anterior, cómo puedo sacar el 30% de una cantidad para que eso sea la ganancia del vendedor. En este caso no, ya nos están dando directamente la fórmula, así que esa fórmula es la resolución del problema. Simplemente yo tengo que meter los datos de entrada y los datos de salida. Y la solución de nuestro algoritmo también está aquí en la página, aquí la podemos ver, en la cual pues es muy sencilla esta solución. Igual damos un inicio y damos un fin a nuestro algoritmo. Tenemos el nombre de nuestro pseudocódigo, que en este caso es ejercicio 2. Y aquí solicitamos al usuario los datos de entrada por separado. Si nosotros vemos un poquito la solución que previamente hicimos, que es esta, en las unidades anteriores, en la unidad anterior, perdón, simplemente no mandamos el mensaje en pantalla, vamos directamente a utilizar el input, es válido. Pero aquí, como ya vamos a interactuar con el usuario, acá todo lo pedimos en una sola línea, que también ya vimos que se puede hacer en PSeInt en el ejercicio 1. Y aquí no, aquí lo vamos a pedir por separado para que sea más fácil para el usuario. Primero colocamos una instrucción a escribir donde le dijimos que ingrese la presión. Almacenamos es lo que el usuario teclee dentro de la variable presión. Después volvemos a mandar otro mensaje en pantalla donde le decimos que ingrese el volumen. Nuevamente lo volvemos a almacenar en una variable que se llame volumen. Después mandamos un mensaje a pantalla que indica ingresa la temperatura. Y lo guardamos también en una variable que se llame temperatura. La fórmula para resolver el problema ya la tenemos aquí, que es la que nos manda el propio enunciado del problema. No tenemos que alterar nada, simplemente colocamos las variables masa, presión, volumen y temperatura y aplicamos la resolución. Y por último, lo único que hacemos es escribir la masa es y el resultado de nuestro cálculo, que es la parte de la masa. Simplemente es lo que tenemos que realizar. Este algoritmo es más sencillo porque ya nos dan la resolución del problema. Simplemente practicamos aquí un poquito las instrucciones de interacción con el usuario de entrada y salida de datos, que en este caso para PSeInt es escribir y leer. Más adelante veremos que cada lenguaje de programación tiene sus propias instrucciones de entrada y salida, y este viene siendo el diagrama de flujo generado por PSeInt que resuelve el problema, que tiene exactamente la misma lógica. Si lo analizamos, tenemos nuestro inicio, tenemos nuestro fin, tenemos los comentarios que ya coloqué previamente en el pseudocódigo, tenemos los mensajes de salida, que aquí nos indica la flecha que es una salida hacia el usuario o pantalla donde se ingresa la presión, y una entrada de datos que vamos a almacenar en presión. Ingresa el volumen, que es una salida en pantalla, y lo vamos a guardar en volumen. Ingresa la temperatura, que es salida, y lo vamos a guardar en temperatura. Nuestra fórmula, que no se despliega aquí, pero si ustedes lo hacen en PSeInt va a estar, y la masa es igual a masa. Es muy similar a nuestro diagrama o diagrama de flujo que generamos en la unidad 1. Este igual está en el video para que tú, bueno, no el video, sino la solución explicada ahí en esa unidad, pero es muy similar a lo que ya habíamos preparado anteriormente. Bueno, con eso terminamos este video. La intención era analizar un poquito. Bueno, antes de eso, si ustedes ven algunas de las variables, las estoy declarando así, incluso en el ejercicio, no sé si ya lo comenté previamente, pues por ejemplo se llama precio artículo.
Normalmente las variables no llevan un espacio entre cuando hay dos palabras que conforman su nombre. Podemos ocupar alguna convención. Algunos programadores ponen un guión medio, un guión bajo para concatenar o unir estas dos palabras. En mi caso utilizo una convención que se llama camel case, que igual tocaremos en su momento cuando veamos cómo nombrar las variables. Es una convención, no es una regla de un lenguaje, es una buena práctica de desarrollo en la cual nos dice que el nombre de una variable va a empezar con minúscula y la segunda palabra que la componga va a iniciar en mayúscula. Por eso las declaro de esa manera, por si no lo había mencionado. Cuando es solamente un solo nombre en la variable como expresión, no hay ninguna variante, como volumen o temperatura. Y bueno, con eso vamos a terminar este video. Si no te has inscrito al curso, por favor inscríbete. También inscríbete al canal para que nos ayudes a generar más contenido. No olvides inscribirte, es muy importante para nosotros. Y agradecerte nuevamente que sigas viendo este curso de fundamentos de programación. Ya en la unidad 3 vamos a empezar a hablar un poquito de los lenguajes que vamos a utilizar y ya en la unidad 4 empezaremos a configurar nuestro entorno de desarrollo que sería el Visual Studio Code.